Mire, platicábamos desde el jueves pasado sobre estas vacunas de aire, esta simulación que se ha registrado en varios lugares, en videos de personas pues que simulan aplicar la vacuna contra el COVID-19 y al final pues vemos que no es así, ya son conocidas como las vacunas de aire. Y para platicar un poco más sobre este tema, me da muchísimo gusto recibir esta mañana al doctor Héctor Jaime, él es diputado federal del Partido Acción Nacional y también secretario de la Comisión de Salud. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Jimena, muy buenos días. Gusto en saludarle a usted y al auditorio. Igualmente, gusto en saludarlo. Doctor, ¿qué está pasando? Digo, yo no tengo estudios en medicina, no tengo experiencia médica, sin embargo, pues he sido inyectada en varias ocasiones y uno sabe que hay un proceso de revisión de la vacuna, sacarle el aire, empujar un tantito el émbolo para que se salgan las vacunas. Un proceso que quien sabe inyectar pues lo sigue al pie de la letra. Estamos viendo en estos videos pues que no es así. ¿Qué está pasando? Por un lado, preocupa que se pueda poner en riesgo la salud de las personas de la tercera edad y por otro, ¿qué está pasando con estas vacunas que no se están aplicando, que solamente se está simulando la aplicación, doctor? Jimena, pues tus apreciaciones son muy ciertas y a nosotros nos genera muchísima preocupación por dos razones, Jimena. La primera es porque seguimos con una vacuna a cuentagotas que no es suficiente para poder proteger ni a los profesionales de la salud que dejan de ser vacunados, como también ustedes han reportado que ayer inclusive tomaron otra vez la vía pública para exigir su vacuna, y por el otro lado la desconfianza que pueda surgir con este tipo de testimonios que son muy claros, y llama la atención que el presidente de la República y a veces algunos funcionarios, en vez de señalar que puede ser un error, que a lo mejor la persona estaba distraída, los errores humanos se pueden dar, pero que en vez de eso se piense que es un acto simulado. Hoy, por fortuna, ustedes y nosotros contamos con las redes sociales, con familiares que hoy pueden visibilizar las cosas. Yo lo que diría aquí es que se debe de investigar a fondo, debe de analizarse qué es lo que está ocurriendo en este caso y dar mucho más confianza. Fíjate que ayer, Jimena, que andaba tocando las puertas de la ciudadanía en una colonia pobre, algunas personas, adultas mayores, me dijeron que no se iban a vacunar porque la vacuna que había llegado, por ejemplo, a Guanajuato era la vacuna de los coágulos. En ocasiones, cuando diseminamos este tipo de información, pues puede poner en riesgo a gente que dice que puede tener un mayor problema con la vacuna, cuando en realidad el mayor problema que puede tener es con no ponérsela. Ha habido serias transgresiones en lo que va de esta campaña, adicional de que no llega a la vacuna porque no fue comprada a tiempo, con algunos mecanismos de la cadena de frío también, Jimena. Vale la pena señalarlo. Por ejemplo, en algunos lugares la vacuna llegó por arriba del rango de la temperatura. Ustedes recordarán que Nuevo León regresó vacunas y que luego la Federación dijo no, que podían estar así fuera del rango que permitía la ley y que se aplicara. Y por el otro lado, sabemos ya de otras vacunas que llegaron al norte del país, por ejemplo, que llegaron congeladas. El hecho que el gobierno federal no esté manejando redes profesionales de distribución hace que la red de frío de las vacunas no se conserve, y eso sí puede ser mucho más dañino que uno o dos testimonios que evidentemente pueden ser desde la mala fe, que yo no creo, hasta un error involuntario de una enfermera que inyecta aire. Entonces demos confianza a la ciudadanía, estemos atentos, la persona que le van a inyectar, en vez de voltearse pensando que le va a doler, que voltee a ver que sí le estén poniendo líquido, y pues hacemos el llamado para que los data loggers, que son estos dispositivos que se ponen en donde va la vacuna, pues que tengan la temperatura adecuada cuando llegue a los estados, cuando llegue a las comunidades. Y sin duda el dejar de utilizar, Jimena, el último punto, información privilegiada. El gobierno federal, cuando el gobierno no es de Morena, entrega la información como debiera de ser, con mucha anticipación, y tú puedes programar quiénes son los de la A, los de la B, los de la C, y en otros lugares pues te la dicen un día antes. Entonces es un desorden, un tema que debía ser una esperanza. Las personas llegan a las 6 de la mañana y salen a las 9 de la noche. Es impresionante cómo el gobierno federal es verdaderamente incompetente en esto, Jimena. Oiga, doctor, regresando un poco al tema de estas imágenes que se han mostrado, se han documentado en nuestro país, pero que también se han visto en otros países como Colombia, por ejemplo, ¿podríamos estar ante una red
de tráfico de las vacunas. Es decir, que las personas que están en los centros de vacunación estén coludidas, que en lugar de aplicarla, pues se la queden y después se esté vendiendo, porque hemos visto que se ofrecen a través de las redes sociales. ¿Podríamos estar ante esto, doctor? Mira, Jimena, yo tengo 42 años de médico, he sido profesional de salud pública desde hace muchas décadas y me cuesta mucho trabajo pensar que sea algo así. Yo más bien pienso que fue un error y no creo, porque se ocuparían muchas más cosas. Mira, con los que hemos dado testimonio de cómo va el proceso de vacunación, en este irreverente método de tener 14 personas apuntando y una persona vacunando, habría que pensar una cadena tan compleja de corrupción. No se te puede sacar la vacuna, sino que la vacuna, aún extraída de esa manera, pueda ser útil en otro lado, Jimena. ¿Ves? A mí me cuesta trabajo, evidentemente la teoría puede existir, pero yo no le apostaría a esa teoría muchísimo, bueno, casi nada más bien, Daniel, Jimena. Oiga, doctor, y en el tema de salud, ¿cuáles pueden ser las reacciones que le ocasionen a una persona el que en lugar de suministrarle la vacuna o un líquido, pues se les inyecte aire? ¿Cuáles son las afectaciones a la salud de esto? La divido en dos, Jimena. La primera, y la más grave, es que la persona que sale después de muchas horas y que le vacunan, hay un sentimiento de esperanza. Jimena, cambia radicalmente la actitud. No sé si tú has platicado con alguna persona que le haya puesto su vacuna, después de tanta angustia, hora y media, que ves la esperanza de la vacuna, aunque te esperes 12 horas más, puede estar molestísimo y en cuanto te la ponen, hay una sensación de alivio y puede ser que te descuides. Y entonces, al no haberte inyectado lo que en teoría debe de servirte para vacunarte, puedes relajar tus medidas y entonces sí enfermarte y entonces sí morir. Eso es lo más grave. La segunda es que te inyecten el aire. Realmente no pasa absolutamente nada, Jimena. Un aire inyectado subcutáneo puede haber un poco de inflamación, de dolor, pero no pasa absolutamente nada. En algunas épocas de la medicina, cuando una persona tenía alguna crisis, por ejemplo, no, se le inyectaba agua destilada, se le inyectaba agua salina, que da un poco de dolor más fuerte para que la gente pudiera reaccionar. Ya esos métodos no se utilizan. Entonces, en tema de salud, la más grave, Jimena, es no haberle inyectado la vacuna, sin duda. Por último, doctor, entonces, ya lo comentaba usted, hacer la recomendación sin generar pánico, sin generar paranoia, a las personas a que estén atentas en el momento en que las vacunan, de que sí se saque la sustancia, sí se aplique, sí se baje el émbolo y si la sientan que entra el líquido en su cuerpo. Claro, y si la persona va con un familiar y ella piensa que le puede inyectar eso, pues que entre el familiar y que grabe cuando la estén vacunando. En realidad, cuando sea tu propio familiar no hay ningún motivo para que no puedan filmarte. Pero habría que ver si los cuervos de la nación aceptarían ese tipo de metodología, Jimena, ¿no? Y señalarte, obviamente, que va muy mal, va muy lento todo esto, Jimena, va muy lento, no va a ayudarnos mucho. Y no hay tercera ola, Jimena. Para que haya tercera, debió haber habido una segunda. Todavía seguimos en la primera meseta de algo que no ha controlado el gobierno de la pandemia. Así es, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista, por estas palabras, doctor Héctor Jaime, diputado federal por el Partido Acción Nacional y también secretario de la Comisión de Salud. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Jimena. La gente que nos escuche en Mega Noticias tenga una certeza. Por favor, vacúnese. ¿Con cuál vacuna? Con la que llegue a su lugar, pero vacúnese. El riesgo de morir por esta enfermedad es grande. El riesgo de que le pase algo con la vacuna es casi insignificante. Por favor, vacúnese. Esté sano, así lo queremos.